Soy Miguel Riofrío de Guanajuato. Nací en Loja el 7 de septiembre de 1822 en un barrio llamado Tres Leguas. Mis estudios primarios y secundarios los cumplí en la ciudad de Loja. En 1840 comencé a estudiar Derecho en la Universidad Central del Ecuador. Tras graduarme como abogado en 1844, ejercí en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En 1851 ingresé en la Corte Suprema de Justicia. En 1852 fui nombrado diputado por Loja. Como periodista y literario fundé algunos periódicos progresistas, siendo redactor también del prestigioso 6 de marzo. Mis novelas La Emancipada contienen cuadros de un profundo sentido realístico en el que se reproduce el drama colonial, la vida galante de hermosas dueñas y gentiles hombres y la tragedia de la raza vecina. En 1855 viajé a Bogotá como secretario de la legación ecuatoriana en Colombia, quedando después como encargado de negocios del Ecuador en este país. En 1860 me radiqué en Piura, Perú, dedicándome a la docencia y a la prensa. Escribí la considerada primera novela ecuatoriana en 1846 con el título de La Emancipada, que se publicó por fascículo en el diario La Unión en 1863. Fallecí de un ataque cardíaco el 11 de octubre de 1881 en Lima, Perú. Era 1 de enero de 1841. En la parroquia de Malacato se celebraba la festividad de circuncisión. Rosaura no asistió, pues su padre la había dejado en casa, donde estaba con un joven recién llegado a la capital. Ese joven era Eduardo, quien tenía por costumbre pasar sus vacaciones en casa de Rosaura. Ambos jóvenes estaban enamorados. Rosaura sentía temor de la reacción de su padre cuando se enterara de los planes que Eduardo tenía para su futuro, pero Pedro tenía otros planes para Rosaura. Planes de los que se enteró un amigo íntimo de Eduardo, quien intentó persuadir al cura y a don Pedro de la idea que tenían de casar a Rosaura con don Anselmo de Aguirre, quien era propietario de unos terrenos de Quilanga, un hombre mucho mayor y totalmente desconocido para ella. Al día siguiente, este amigo le escribió una carta contándole con detalles todo lo sucedido y que la boda había quedado pactada para el 6 de enero. Inmediatamente, Eduardo le envía una carta con su criado comunicándole las novedades, ofreciéndole su ayuda y diciendo que a partir de ese día estaría en constante vigilancia. El padre de Rosaura llega a casa y luego de una fuerte discusión, Rosaura termina cediendo a los caprichos de su padre, quien le dejó en libertad de escoger a sus padrinos. La joven, a cambio de eso, le pidió a su padre escribir una última carta a Eduardo, aunque su padre fue quien escribió la carta, para luego llevársela para que la firmase. En el momento en que don Pedro salió a buscar al mozo que llevaría la carta a Rosaura, aprovecha para agregar una nota donde le decía que daría una campanada. Le prometió que nunca sería de don Anselmo y que se fuera de la ciudad antes del 6. Llegó el día de la boda. Rosaura iba de camino a la iglesia y un joven amigo de Eduardo se acerca a comunicarle que estaban ahí de parte de él, que estaban a sus órdenes. Pero ella estaba totalmente decidida y con una valentía que desconcertaba a quienes la conocían desde antes. Cuando el cura le preguntó si aceptaba a don Anselmo como su esposa y ella dijo que sí, muchas voces empezaron a murmurar y abandonaron el recinto. Y como era obvio, don Anselmo también aceptó a Rosaura. Inmediatamente ella abandonó la iglesia. Su padre intentó detenerla, pero ella le respondió que él ya no tenía ningún derecho sobre ella. En los primeros días del mes de octubre, se revela que Rosaura había muerto y entonces un estudiante de medicina se preparaba para realizar la autopsia de ley, pero sin poder contener sus náuseas y sus emociones, salió del lugar para sentarse fuera, en donde escuchó a unos hombres leer las memorias que Rosaura había tenido guardadas en su casa, entre las que se encontraban las cartas que se habían escrito con Eduardo, tanto antes de su boda como después de ella. En las cartas, ella le relataba que había huido a un pueblo lejano. Eduardo trataba de hacerla reflexionar sobre sus actos. En las cartas, Rosaura continuamente hablaba de la memoria de su madre y de cómo había influido sobre su vida. Eduardo había decidido irla a visitar para hacerle entrar en razón, pero fue tarde, pues Rosaura había decidido quitarse la vida. Y las últimas palabras de su borrador eran: he causado muchos daños que no habría conocido sin tus cartas. Es preciso que el escándalo termine juntamente con la vida antes que tú vengas a anonadarme. Adiós, Eduardo.
El cura que había causado la perdición de Rosaura cuando supo su muerte subió al púlpito y platicó patéticamente de las desgracias que traen la desobediencia al padre, al sacerdote y el irrespeto a los jueces. Don Pedro volvió a culpar de la muerte de su hija a las instituciones modernas y don Anselmo se vistió de gala el día que se dio la noticia de su viudez. Análisis de la obra. La obra está escrita en prosa. Pertenece a la escuela literaria del romanticismo. También pertenece al género narrativo, donde asimismo corresponde al subgénero de la novela. Dentro de los elementos narrativos tenemos que el narrador de esta obra es omnisciente, porque relata lo que ve, escucha y además lo que piensan y sienten los personajes dentro de esta obra. El tiempo gramatical de la obra está en pasado, asimismo su tiempo de narración dentro de la obra es cronológico. En los escenarios tenemos al exterior que son el Ecuador, Loja y la parroquia de San Juan del Valle, y también tenemos el escenario real que sería la iglesia, el congreso y la casa de Rosaura. Como personaje principal tenemos a Rosaura, y como personajes secundarios tenemos a Eduardo, don Pedro de Mendoza, don Anselmo de Aguirre, el teniente político y el sacerdote. Y el tema de esta obra sería el amor inseparable de Rosaura por una sociedad reservada. Esta novela es una defensa a la mujer, una reivindicación a su condición y participación dentro de una sociedad machista, tradicionalista en cuanto a sus costumbres y fanática por una religión que manipula y reprimía con sus discursos de falsa moral.